Hola, buenas noches a todos los amigos de la Biblioteca Nacional. Bienvenidos al ciclo de conversación Diálogos en Tiempo de Cambio. El día de hoy vamos a estar con la mesa Aportes de la Investigación Científica a la Sociedad. Y para empezar me gustaría introducir a nuestros tres ponentes de hoy. Nuestro primer ponente es el doctor José Luis Vélez. Él obtuvo sus grados de bachiller, magíster y doctor en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha realizado postdoctorados en la Universidad de Oulu, Finlandia, en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y en Texas A&M en Estados Unidos. En diciembre del 2010 ha sido incorporado como miembro titular de la Academia de Ciencias del Perú. Tiene más de 60 artículos en revistas internacionales y es revisor de varias revistas del Institute of Physics, Publishing y Elsevier. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales como expositor y ha sido investigador principal en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. En 1998 recibió el premio Young Researcher in Physics, otorgado por la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú y the Third World Academy of Science. En el 2014 fue parte del equipo que obtuvo el premio Graña y Montero a la investigación en ingeniería, con el tema Textiles antimicrobianos funcionalizados con nanopartículas. El profesor Vélez ha sido investigador y responsable de la División de Materiales en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, y ha sido responsable del Programa Nacional de Materiales del CONCITEC. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería y jefe del Laboratorio de Materiales Funcionales y Energías Renovables. Además es investigador RENACYT en la categoría Carlos Monge nivel 1. Hoy también contamos con la presencia de la profesora e investigadora Alicia Alba. Ella es matemática de profesión y se ha desarrollado en los últimos años con proyectos de telemedicina, coordinando, supervisando las intervenciones en los sistemas de telediagnóstico de tuberculosis y melanoma. También es la responsable del desarrollo del software de diagnóstico basado en el reconocimiento de patrones para diversas enfermedades como la enfermedades como la tuberculosis, melanoma, vaginosis bacteriana, parasitosis intestinal, Plasmodium falciparum, entre otros. Actualmente es egresada de la maestría en Informática Biomédica en Salud Global en la Universidad Cayetano Heredia, en colaboración con la Universidad de Washington. Ha sido becada en el programa KIPU y ganadora de subvenciones del mismo programa. Por 10 años fue miembro del Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente está dirigiendo el proyecto ganador del concurso Proyectos Especiales Respuesta al COVID, por el cual desarrollará un dispositivo electrónico portátil a bajo costo para poder evaluar el riesgo de neumonía basado en sonido pulmonar anormal en pacientes con sospecha de COVID en zonas vulnerables. Y por último, contamos con la presencia del profesor Benjamín Marticorena, el cual es físico matemático por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. El profesor Marticorena es doctor en física por la Universidad de Grenoble, Francia, y ha realizado investigaciones en cristalografía y en complejos semiconductores en la UNI y en el Centro de Estudios Nucleares de Grenoble. Es profesor principal de la UNI y consultor para organismos nacionales e internacionales en proyectos de educación, energía, ambiente y en políticas de ciencia y tecnología. Fue presidente del CONCITEC en el 2001 y hasta el 2006 y actualmente es el jefe de la Oficina de Internacionalización de la Investigación de la Universidad Católica del Perú y asesor de la presidencia del CONCITEC. Y yo voy a estar moderando esta mesa redonda. Yo soy Alejandra Ruiz León, soy bioquímica y máster en comunicación científica y en historia de la ciencia, y actualmente me encuentro realizando un doctorado en Georgia Tech en Atlanta y dirijo el proyecto Mitocondria CS de comunicación científica. Entonces, muchas gracias a los tres profesores por acompañarnos hoy para poder discutir un poco cuáles son los aportes de la investigación científica en la sociedad y también un poco alineados a la situación que estamos viviendo, a la pandemia del coronavirus, pero también la situación en Perú. Van a poder hacernos preguntas en la transmisión en vivo y las podemos responder al final, así que pueden indicarnos preguntas para cada uno de los investigadores o preguntas en general también, y las vamos a estar respondiendo.
Bueno, gracias por acompañarnos hoy. La primera pregunta que me gustaría hacerles a los tres, si podemos empezar con el profesor Martí Corena, es ¿cómo ha sido el desarrollo científico y tecnológico en el país, en el Perú, y cuáles pueden haber sido los aportes más significativos de la ciencia y tecnología en nuestro país? Buenas noches, Alejandra. Desde el año 1890 hasta 1930 ha habido una playa de excelentes investigadores peruanos que formaron un movimiento científico muy poderoso, muy fuerte, similar al que había en ese tiempo en Argentina, en Brasil y en Chile. Eh, Esto dio lugar a grandes descubrimientos, a un conjunto de científicos de primer nivel mundial: Alberto Barton, Óscar Ercelles, Manuel Tamayo, Raúl Rebagliati, ¿no? Los nombres de todos los hospitales del Perú son los nombres de estas personas, del 1890 a 1930. Eran científicos que tenían contactos muy directos, muy estrechos con Luis Pasteur y con Koch, el alemán, con los grandes científicos mundiales. Y por supuesto no era el único ámbito el de la microbiología o microscopía óptica, sino que también había un buen desarrollo en el campo de la geología. Excelentes geólogos ha habido en el Perú en esos mismos años, en ese mismo periodo que se ha prolongado un poco más del año 1930, ¿no? Y también en otros ámbitos, las matemáticas surgieron fuertemente. El Perú ingresó finalmente ya en ese periodo en un nivel de vinculación con matemáticos internacionales de muy alto nivel. A partir de ahí surge ya la Escuela de Matemática Peruana. Bueno, todo esto se ha detenido bastante. A pesar de algunos esfuerzos mayores en el ámbito de la agronomía, o sea, ciencias agrarias, y de la medicina y biología tropical, y medicina y biología del metabolismo humano en la altura, eh, aparte de esos, ha habido algunos desarrollos bien importantes también en los estudios atmosféricos de geofísicos peruanos a partir de los años 50. Tuvo una época de mucho brillo. Y después también ha habido, por supuesto, estos estudios fuertes de medicina de altura en relación con la minería peruana, ¿no? Uh -huh. Carlos Monge Medrano y Alberto Hurtado son dos de los más destacados entre los 100, por lo menos, grandes científicos que ha habido en el Perú en ese ámbito. Tanto es así que para ese campo de la medicina de altura, medicina en altura geográfica, el Perú es un país que no puede ser evitado en todos los grandes encuentros mundiales hasta la actualidad. Pero eso es todo, no hemos hecho mucho más que eso en realidad, ¿no? Cuando en realidad teníamos potencial para hacerlo. ¿Por qué, por ejemplo, si en los años 30 vamos a ir más al lado de la tecnología? En el año 20 exactamente, en el año 20, un joven ingeniero, Jorge Grieve, quien quizás ustedes han oído hablar, construyó un automóvil peruano, cuando los automóviles recién se producían en el mundo. Y ese automóvil, él invitó al presidente Leguía. El presidente del Perú era Augusto Leguía. Lo invitó a dar una vuelta en su carro. No circulaban carros en Lima, excepto los 3 o 4 que habían sido importados de Estados Unidos. Bueno, el presidente Leguía lo felicitó al terminar el paseo y le dijo: jovencito, esto está muy bien, pero creo que vamos a invertir más bien en importar que en estar metiéndonos nosotros en estos negocios. No es para nosotros. Unos años después, 20 años, 30 años después, vino el gran despliegue de la capacidad peruana de construir embarcaciones de alto calado, embarcaciones gigantescas, que se vendían de pesca, que se vendían fundamentalmente a países como Japón, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Australia, es decir, a España también. A los países más pesqueros del mundo nosotros los proveíamos de embarcaciones de alto nivel, de alto calado. Eso también se destruyó, simplemente porque el Estado consideró de que estaba demasiado metido ahí la empresa privada, y que eso no era lo pertinente. Durante el gobierno militar fue una pésima decisión. Y ha habido
en varias ocasiones, en 1930 también, 32, había dos fábricas de aviones en el Perú, en lo que ahora es la avenida Peset, en San Isidro. Esas dos fábricas de aviones producían aviones, uno de los cuales yo he llegado a volar. Cuando tenía 18 años, viajé al Cusco en uno de esos aviones. Eran unos aviones con motores Stimson, el motor era importado, se podía haber construido, pero de momento era importado, pero todo el resto era absolutamente manufactura local. Eso también se perdió, por la misma razón que se perdieron los automóviles y que se perdieron los barcos. Es decir, en tecnología hemos tenido impulsos que han decaído rápidamente, impulsos que han tenido grandes productos que no los han tenido otros países de América del Sur en ese mismo periodo y que después han decaído rápidamente. Esto creo que se debe exactamente a un problema de institucionalidad, a debilidad institucional y a ciertos rezagos de colonialismo mental que hay en general en la sociedad y en particular en quienes administran los asuntos públicos en cada momento. De manera que ahí hay un asunto a cambiar que es muy importante que se haga. Yo creo, para terminar, que en las últimas 2 décadas sí se ha producido un buen número de excelentes científicos peruanos, algunos de los cuales están fuera del país, pero hay un buen número también que ya están dentro. Y esos creo que prometen un excelente nuevo impulso a la ciencia y a la tecnología peruanas. Sí, o sea, qué interesante realmente conocer que una capacidad industrial en el Perú no hace mucho tiempo, ¿no? Porque a veces pensamos que tal vez en la época de los antiguos peruanos había un boom de tecnología y luego se perdió, pero realmente podemos conocer este tipo de ejemplos, sobre todo en el lado más industrial, ¿no? Como aviones o en la minería. Y me gustaría hacer la misma pregunta a la doctora Alicia, para conocer más o menos desde su disciplina o desde su campo, cuáles han sido los aportes más significativos, ¿no? De los investigadores peruanos. Bueno, el campo de la biomédica, la bioinformática y el desarrollo de la misma ha tenido un avance importante en los últimos años. Hay proyectos que se iniciaron como parte de un proceso de investigación, por ejemplo, en Cayetano, con el proyecto CISNE para diagnóstico de sífilis en embarazada, que luego ya se ha generalizado a nivel nacional. Hay proyectos como BOARREC también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que se comenzó como un proyecto de investigación y que estuvo primero desarrollándose dentro de la Dirección Regional de Salud del Callao y posteriormente ya se está implementando se ha vuelto una parte de una de la estrategia nacional y se está implementando en diferentes regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del rubro de la informática propiamente y el registro en línea, estamos hablando de un esfuerzo del MINSA y la RENIEC también para el registro del recién nacido vivo. Entonces, que también es un importante aporte que permite que permite registrar en un primer momento a aquellos niños. Entonces, podríamos estar hablando también, por ejemplo, dentro de la rama en la que me desarrollo, dentro de un poco de esto, el descubrimiento dentro del Perú de la técnica MOX para el diagnóstico de tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa importante, que estuvo a cargo de la doctora Lucy Caviedes, ¿no? Que se descubrió y que incluso la OMS lo ha reconocido como un método ya generalizado para poder determinar presencia de tuberculosis, pero también sensibilidad a drogas en un primer momento. Investigadores como la doctora Patricia García, como el doctor Mirko Simic, que han venido desarrollando estrategias, por ejemplo, para diagnóstico de tuberculosis, del cual he tenido el honor de participar y apoyar. Entonces, yo creo que dentro de este rubro ha habido importantes avances, pero siempre ha habido un poco la necesidad, ¿no? Nosotros desarrollamos cosas, se desarrollan prototipos, pero a veces el salto desde el desarrollo del tecnológico hacia la implementación a nivel nacional es un paso, digamos, bastante diferenciado y bastante grande, ¿no? Entonces, el hecho de esta pandemia, de este grave problema a nivel mundial, ha hecho también que
los diferentes entidades del Estado se den cuenta de que debido a la falta de tecnología, a la falta de respiradores, por ejemplo, en el caso, a la falta de diferentes, de material de protección, al no contar incluso internacionalmente por ser un problema global, que nosotros, hay investigadores en el Perú que han sido capaces de un poco acoplar las investigaciones que han tenido y los desarrollos que han hecho anteriormente para facilitar y para poder apoyar en medio de esta coyuntura. Entonces, eso ha permitido también de que gracias a este apoyo del Fondesit se pueda dar pie a estas investigaciones. Y cabe mencionar que creo que existe en esta oportunidad y en estos últimos años, como dijo el doctor Martí Corena, una gran de profesionales y de investigadores que son parte de grupos importantes de NIH, de Canadá, de Hopkins, que están aportando, ¿no? Pero esta pandemia ha sido la oportunidad también para que miren y para poder ver desde otro punto de vista. O sea, la ciencia no se desarrolla para obviar cosas, sino para tratar de mejorar las cosas, ¿no? Entonces, para tratar de hacer que esas brechas de inequidad en salud se acorten. Hay un montón de intervenciones que van hacia eso. Por ejemplo, tenemos Mamás del Río, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto también se capacita para poder recibir a las personas embarazadas en la ribera del río Amazonas. Dentro de los rubros en los cuales me desarrollo, por ejemplo, hay 2 proyectos a los cuales venimos desarrollando con el apoyo de Fondesit. Un proyecto es Sukewarmi, que lo que busca es medir la concentración de plomo en mujeres en edad reproductiva. Eso es para las zonas afectadas por la minería, que para que puedan tener acceso con un dispositivo que se está desarrollando, que está basado en un biosensor y que se puede trasladar, ¿no? Ya no cuesta pues los 200.000, $300.000 que cuesta un espectrómetro de masas, sino es estamos hablando de un dispositivo que se puede usar con voltametría cíclica a muy bajo costo para hacer las mediciones en el mismo lugar de atención, ¿no? Y ese es Ukewarmi. Ahora, hoy otro proyecto, que el que recibió financiamiento del Fondesit, por ejemplo, Samaicop, que lo que busca es la evaluación del riesgo de neumonía para aquellos lugares que no cuenten con una muestra, que no cuenten con las pruebas, ni PCR, ni laboratorios, ni las pruebas rápidas, pero que definitivamente hay personas que son sospechosas de COVID y que es mejor darles atención lo antes posible para tratamientos preventivos, para evitar que se complique y necesitar un respirador, por ejemplo, ¿no? Que están tan escasos. Entonces, SAMA-ICOP lo que permite es evaluar el riesgo de neumonía en un primer momento, de forma para que pueda ser usado por personal de salud de primer nivel de atención, en aquellos lugares donde no hay médicos, como mencioné, que evalúa el sonido pulmonar y a partir de un algoritmo da una evaluación de él. Y con datos clínicos evalúa el sospecha de COVID junto con una presencia de neumonía. Entonces, yo creo que proyectos como este y proyectos como de las personas que he mencionado, el doctor Mirko Simic actualmente haciendo proyectos para vacunas, para lo del huevo, para poder incrementar las defensas para el COVID, ¿no? O la doctora García, que está probando otros métodos para hacer el diagnóstico. Hay bastantes, digamos, hay importantes investigadores en este momento que están apostando y que están dirigiendo sus investigaciones para afrontar esta pandemia. Creo que ha sido una oportunidad y es lamentable, pero esperemos que a pesar de todo esto podamos sacar lecciones aprendidas y poder ver la calidad de investigadores que tenemos para que podamos seguir aportando de forma determinativa y para disminuir, digamos, la inequidad en salud, ¿no? En parte porque hay muchas personas capaces y creo que es la oportunidad para demostrar porque el que menos tiene una responsabilidad grande para poder seguir trabajando por el Perú, ¿no? Entonces... Sí, no, me parece que justo los proyectos que usted nos menciona, la investigadora Alba, son muy relacionados con nuestro día a día, ¿no? Enfermedades como la tuberculosis o algunas enfermedades relacionadas a algún tipo de trabajo, algún área. Son cosas, son situaciones que se dan en todo el Perú, ¿no? No solo son tal vez temas de industria, sino que son cosas de nuestro día a día, como puede ser inscribir a un bebé recién nacido, ¿no? O sea, realmente vemos que las diferentes áreas de la ciencia pueden trabajar en conjunto en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no?
Entonces, para continuar, quería preguntarle la misma pregunta, ¿no? Sobre el área, en las disciplinas de la ingeniería, de los materiales, ¿cuáles han sido los aportes en el Perú? Quería preguntar eso al profesor Vélez. Bien, antes de eso voy a comentarme un poco cómo en el periodo del 1990 y el presente, el desarrollo científico está relacionado básicamente a la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Hacer ciencia de nivel internacional se requiere inversión en equipamiento y recursos humanos, así como reactivos y servicios diversos. Entonces, la inversión en ciencia y tecnología se ha incrementado considerablemente en el gobierno del presidente Humala, entre el 2011 y el 2016, ¿no? Y se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Se observa que en el 2012 la inversión en ciencia y tecnología se incrementó considerablemente hasta estabilizarse en el 2015, en el que más o menos se está invirtiendo 1.000 millones de soles. Uh-huh. Otro punto importante ha sido la promulgación de una nueva ley universitaria, como la ley 30.220, que se dio en el 2014, donde uno de los pilares es la investigación, y se creó el vicerrectorado de investigación en las universidades públicas y privadas. En el 2015, el CONCITEC publicó el reglamento de calificación y registro de investigadores en ciencia y tecnología, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, dando la denominación de investigador Regina, que fue una herramienta muy útil para hacer un registro de los científicos activos. Esto ha sido modificado en el 2019 por el Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Reglamento RENACIT, que tiene 2 niveles, justamente Carlos Monge Medrano y María Rostrovsky, que añade la clasificación de los científicos, ¿no? Se clasifica en 4 en Monge y en 3 en Rostrovsky. El Ministerio de Educación en el 2017 comenzó a asignar una subvención adicional que se menciona en la ley universitaria y usó la calificación del CONCITEC, que representa el 50% del sueldo a los docentes universitarios de las universidades públicas. Debido a estas inversiones en ciencia y tecnología se ha mejorado la infraestructura de los laboratorios de investigación, con equipamiento de última generación, con becas para estudiantes de maestría y doctorado, así como subvenciones para estudiantes para realizar investigación, con proyectos de investigación básicas y aplicada. Esto ha incrementado el número de graduados de maestría y doctorado en las diversas universidades públicas y privadas del país. Incluso se han dado becas para estudiar doctorado en el exterior. Uno de los indicadores que representa este desarrollo de ciencia y tecnología es el número de publicaciones. Hasta el 2004, el número de publicaciones científicas, donde uno de los autores tiene filiación a una institución peruana según Scopus, fue menor a 500 publicaciones. En la última década se ha tenido un incremento anual de 150 a 850 publicaciones respecto al año anterior, alcanzándose el año pasado a tener 4.500 publicaciones. Esto está relacionado con la inversión en ciencia y tecnología, y esta inversión está logrando posicionar que hacer investigación en el país es atractivo, ¿no? Actualmente hay grupos de investigación en todo el país que realizan investigación. Si bien hay centralismo, la mayoría de científicos está en Lima, concentrada en pocas universidades, pero existen científicos en todo el país, ¿no?, que están realizando investigación. Las áreas que más producen publicaciones son medicina y biología, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y sin embargo se observa en los últimos años que se ha incrementado la participación de la ciencia de la computación, agronomía, ciencias sociales, ingeniería, física y otras. Y en el campo que yo me desarrollo, que es básicamente ciencia de los materiales, se ha incrementado el número de publicaciones. Hay ya grupos establecidos, básicamente en Arequipa, en Trujillo, y en Lima hay varios grupos, la Católica, la Universidad San Marcos, la UNI, y otros pequeños grupos en otras partes del Perú, Tumbes, Piura. Estos grupos todavía somos pocos, ¿no? Nuestra participación es bastante pequeña todavía de todas las publicaciones, de toda la generación de conocimientos, es entre el 1 y 2% solamente.
Entonces, este ecosistema se ha consolidado, el ecosistema de ciencia y tecnología se ha consolidado, y justamente la muestra más saltante ha sido la respuesta al COVID, donde se presentaron 600 propuestas, ¿no? Y se han seleccionado 29 proyectos a financiar. Los grupos que han sido seleccionados han tenido resultados previos, es decir, que ya venían investigando en temas similares. En el área que realizo investigación, que es en ciencia de los materiales, el aporte que se ha dado a la sociedad hasta el momento ha sido básicamente formación de recursos humanos. Recién se han empezado a desarrollar laboratorios de nivel internacional. Por ejemplo, en la UNI ya contamos con el primer microscopio electrónico de barrido de visión de campo. Es el primer microscopio de alta resolución con que se pueden hacer justamente investigaciones de nanotecnología. Antes yo tenía que ir a Finlandia, a Estados Unidos o Brasil o México para hacer esos estudios. Ahora ya no, ahora podemos hacerlos aquí con el equipo que tenemos en la UNI. Entonces, nosotros básicamente hemos estado trabajando, o sea, en ciencia de los materiales en aplicaciones para contaminación de agua, por ejemplo, usando nanopartículas, diferentes tipos de materiales, carbón activado, tratando de usar materiales locales, ¿no? Y dándole valor agregado, ¿no? Entonces, se han producido una serie de desarrollos a nivel laboratorio y hasta piloto, pero no se ha logrado el escalamiento y la producción de un producto, porque competimos con productos importados que están listos para consumir, ¿no? Entonces es difícil competir contra eso, pero eso también tomó bastante tiempo. O sea, esas investigaciones han tomado bastante tiempo para tener ya listo para consumir. En nuestro caso, para obtener telas funcionalizadas con nanopartículas de óxido de zinc o óxido de cobre nos han tomado 10 años, hasta tener un proceso para producir una tela que pueda soportar 20 lavados y desarrollar la metodología para caracterizar su propiedad antimicrobiana, que se realizaba en el extranjero. No se realizaba esa caracterización en el país, lo desarrollamos justamente con la Universidad Cayetano Heredia, con la bióloga Donna Mautua, y también hemos desarrollado la metodología para caracterizar la protección a la radiación UV. Entonces, hay muchas cosas que hacer para resolver problemas de la sociedad, y lo estamos haciendo gracias a que todos esos años se han equipado y ahora hay equipos sofisticados en muchas de las universidades, ¿no? O sea, Arequipa está muy bien equipado, Trujillo también tiene nuevos equipos, Católica tiene nuevos equipos, la Universidad San Marcos, la UNI, y eso justamente hace de que podamos desarrollar proyectos competitivos a nivel internacional y resolver problemas locales. Sí, creo que con los tres comentarios podemos más o menos centrarnos un poco, ¿no? Que el Perú efectivamente en las décadas pasadas tuvo gran importancia de participación a nivel internacional. En las últimas décadas tal vez hemos desarrollado proyectos que estén, no solo proyectos piloto, pero proyectos muy enfocados a resolver problemas concretos en poblaciones concretas, ¿no? Como el que mencionaba la profesora Alba, y también hemos hecho algunos avances en institucionalizar un poco más la labor del investigador, la labor del científico, ¿no? Ahora vemos, como mencionaba el profesor Vélez, Regina, o las clasificaciones que tiene el CONCITEC, y eso también definitivamente se ve traducido en el número de publicaciones, que finalmente es la forma en que medimos cuánto conocimiento estamos aportando al conocimiento mundial de la ciencia, ¿no? Entonces, vemos que hay diferentes campos en los que vamos avanzando poco a poco, y definitivamente el coronavirus, ¿no? Ha demostrado un poco la capacidad de respuesta, como mencionaban las convocatorias que ha hecho el CONCITEC o las convocatorias que ha hecho Innovate Perú, han tenido gran acogida, y esto no es gratuito, ¿no? Estos son proyectos de investigadores que ya estaban trabajando al respecto, ¿no? Entonces creo que es muy necesario y realmente es algo que está siempre en el debate, es en el mundo contemporáneo en el que vivimos, y ahora sobre todo con el contexto de la pandemia, vemos que hay una relación entre la ciencia y el público general muy cercana, y en esta relación un tema que es básico, que es la ética, ¿no? La ética de la investigación,
la ética de la publicación, la ética en el momento de hacer ciencia y de compartir ciencia, ¿no? Entonces quería empezar con el doctor Martí Corena, preguntándole cómo constituye o qué aspectos de esta relación entre la ética y la tecnología considera él más importantes. Bueno, la palabra ética procede del griego, de la palabra ethos griega, que quiere decir carácter. Entonces, la ética se refiere esencialmente a cómo actúo frente a mí mismo, cómo respondo frente a mí mismo y cómo respondo frente a los demás, a la sociedad. Pero también cómo respondo frente a las futuras generaciones, cómo respondo frente a las demás especies que cohabitan la Tierra con nosotros. Todo eso tiene que ver con la ética. Es decir, uno se forma un carácter para actuar frente a uno mismo y a todos los demás, frente a lo cual debe actuar. Entonces, hay unas, digamos, una dimensión de la ética de la ciencia que tiene dos vertientes. Primero, en el diálogo científico solo puede afirmarse lo que se puede demostrar, sea experimentalmente o por lógica, por método deductivo, lógico, con una coherencia que no tenga fisuras. Y ¿quién garantiza que uno no está mintiendo? Que uno no está ofreciendo una información y un supuesto conocimiento que no es tal. Lo garantiza la comunidad científica. La comunidad científica mundial está alerta frente a cualquier transgresión a las reglas estrictas de ética de producción científica. Entonces, es una dimensión de la actividad científica muy poderosa, el que tiene que ser verdad, porque lo estoy demostrando. No es que haya una posibilidad de que lo sea y una de que no lo sea, no. Es verdad porque lo puedo demostrar. Y dos, las leyes de la ciencia, a diferencia de las leyes sociales, no se pueden transgredir. Las leyes de la ciencia todas se respetan escrupulosamente, no porque quiera, sino porque no puedo evitarlo. Y esta connotación también es ética, ¿no? Las leyes sociales se deben transgredir en épocas de crisis social, mejor dicho, suelen ser transgredidas en épocas de crisis social, pero las naturales no se pueden transgredir en ninguna circunstancia. Y eso dio pauta para que un personaje muy ilustre de Chicago, que fue el premio Nobel David Letterman, hace unos 20 años más o menos iniciara un proyecto de educación en ciencias muy fuerte, tomando especial énfasis en esta connotación ética de la ciencia para colegios donde había muchísima violencia, escuelas secundarias de Chicago en las que había extrema violencia, incluso muchos alumnos iban armados y habían bandas, peleaban entre ellos en un colegio con otro o de distintas aulas del mismo colegio. El hecho es que había una violencia extrema. La aplicación de Letterman fue simplemente explotar al máximo el potencial ético de la ciencia, con estas dos connotaciones que menciono. Tiene que ser verdadera, tengo que poder demostrar lo que afirmo y no puedo transgredir la ley. En 5 años el proyecto tuvo tanto éxito en Chicago que disminuyó enormemente esta violencia escolar y simultáneamente, a la vista de esta experiencia, 3 premios Nobel también franceses visitaron a Letterman en Chicago. 2 de ellos me acuerdo de sus nombres, uno es Pierre Lenau, un astrofísico, y el otro es George Charpak. Los dos son premios Nobel. Charpak ya falleció, y le llevaron esta propuesta a Francia con el nombre de la main à la pâte, es decir, las manos en la masa. Es una metáfora del panadero que tiene las manos en la masa, ¿no? Pero también es la metáfora del que trabaja, el que pone las manos a la obra, ¿no? Y eso se hizo con ese nombre en Francia, que ha tenido exactamente los mismos resultados que en Chicago, en los barrios más violentos de París. Entonces, simultáneamente, toda Europa adoptó el modelo. Y el modelo en Europa, ustedes lo pueden encontrar en la web de la Unión Europea, se llama polen, como el polen de las flores. Luego se trasladó masivamente a China, que lo ha adoptado, y esto
curiosamente comienza con la enseñanza, ni siquiera a primaria, sino a preescolar. O sea, se hace formación científica básica ya en preescolar, a los 3 y 4 años de edad. Después se ha aplicado a primaria y ahora ya comienza a aplicarse en la secundaria. Entonces, es una poderosa arma esta dimensión ética de la ciencia, que además a eso se agrega la dimensión estética, porque toda la ciencia es muy bello, ¿no? Está hecha de modelos y de modelos elegantísimos, cosas que siempre suceden de una manera bastante simétrica, no siempre en realidad, no siempre es fácil explicar todos los fenómenos científicos con palabras sencillas, pero en general sí hay una dimensión estética que se agrega mucho a la dimensión ética. Hay un aspecto último que quisiera mencionar, y es que la ciencia en realidad, si vamos a verlo desde nuestra perspectiva actual, y ya no en términos tan genéricos como una dimensión ética de decir lo que se puede demostrar, es que en realidad la ciencia se practica para el bien común. Este es el propósito de la ciencia. No se practica para el bien de algunos pocos, sino para todos. Para eso se hace ciencia. Y la ciencia se practica en particular para la preservación de la oferta ambiental, tanto para nosotros como para todas las futuras generaciones y para todas las especies que comparten con nosotros la vida en la Tierra, la habitación en la Tierra. Y por lo tanto, estos dos campos principales, uno muy esencialmente la ética de la práctica científica. El científico que no actúa así, hay algunos, pocos felizmente, está fuera de la ética y está fuera de la orientación general de la ciencia y de los científicos. Hay entonces un campo allí muy importante que reconocer. Y hay un último punto, que es que ya desde el siglo XVI la ciencia surgió muy poderosamente precisamente a partir de una pandemia, la de 1650, que se produjo en Londres, en realidad en toda Europa, pero cuando llegó a Londres, donde murió la quinta parte de la población, era la peste bubónica. Newton se retiró a su casa de campo para no ser afectado por la pandemia. Y ahí estuvo solo, con su familia, pero muy retirado de las poblaciones densas. Y ahí fue donde imaginó todo su desarrollo científico. Y esto, por supuesto, es simbólico, porque Newton no fue el único que hizo desarrollos científicos ni que inauguró la ciencia. Pero a lo que me refiero es a que, en realidad, circunstancias duras, críticas, como las pandemias, suelen dar resultados muy curiosos y muy inesperados, y permitir cambiar de época a la sociedad de una situación a otra. No siempre esos cambios son favorables. En el caso, por supuesto, de la producción científica lo fue. Y lo de Newton coincidió ciertamente, un poco antes de Newton, con la ideología de Bacon, que sostenía que la naturaleza debía ser empleada debía ser puesta al servicio del hombre. Su expresión exacta fue explotar a la naturaleza, utilizar a la naturaleza, obedeciéndola. Pero resulta que en la época en que Bacon hizo esta afirmación, la humanidad tenía 300 millones de habitantes y hoy tiene 7.000 millones, es decir, 25 veces más que en la época de Bacon. Entonces la idea de Bacon de explotar a la naturaleza ha llegado a cierto límite donde ya no puede ir más allá, porque la población humana ha crecido demasiado y estamos introduciendo tecnologías que le exigen excesivamente a la naturaleza, a menos que tengamos pues prudencia y tengamos la convicción de cambiar, y eso es un asunto ético básico, de cambiar el contrato social que la ciencia tiene con el conjunto de la sociedad para producir aquello que realmente sea beneficioso para todos y que no satisfaga solamente la ambición de algunos pocos. Un ejemplo último es de que la vacuna del COVID-19, que se va a crear de aquí a un año o año y medio, no se sabe, esa vacuna no debería ser un negocio. Debería ser, si se sigue las pautas de la ciencia históricas, debería ser estrictamente un bien libre internacional. Sí, creo que es muy importante. Ahí está la ética. La ética en la ciencia, sobre todo ahora que vivimos en el antropoceno, ¿no? Cuando el ser humano es el centro de todo el mundo, la ética, no solo la ética para la investigación que realizamos, que normalmente, por ejemplo, los estudiantes de doctorado, como yo,
llevamos muchos cursos de ética para guiar nuestra investigación, pero no solo la investigación actual, sino, como mencionaba el profesor Martí Corena, la investigación a futuro y también la ética, el balance con el resto de la naturaleza, el resto de las especies, ¿no? No solo para obtener ciertos resultados que sean éticos con el ser humano, sino con toda nuestra casa común, ¿no? Y quería invitar al doctor Bellis si nos puede también complementar esta idea, ¿no? De la importancia o la relación entre la ética y la ciencia y la tecnología. Justamente la ética en ciencia es muy importante, ¿no? Ya no se trata solamente de faltas por plagio de contenido o alteración de resultados que no son raras, frecuentemente suceden eso, sino de situaciones que son derivadas de la investigación y el conocimiento, que llevan a consecuencias desconocidas o insospechadas, ¿no? En el contexto de la pandemia, entonces, es muy importante que la información que se dé al público debe ser lo más honesta. Muchas veces, como científicos, podemos tener conflicto de intereses, porque estamos investigando con una empresa o un instituto de investigación y debemos de dar una información basada en resultados científicos y no deben de ser sesgadas, ¿no? Por ejemplo, Dan Sherman, un físico judío, que ganó el premio Nobel en Química en el 2011, justamente porque él descubrió los cuasicristales. Él tuvo que ser, inclusive, casi expulsado de la comunidad científica, porque nadie se creía en su descubrimiento. Él se mantuvo firme, ¿por qué? Porque él estaba seguro de sus resultados y justamente después obtuvo el premio Nobel, ¿no? Es tan importante justamente la ética en la investigación, y como dice el doctor Martí Corena, justamente, ¿no? la vacuna que se descubra para el COVID debe de ser libre, ¿no? O sea, que no haya intereses económicos detrás de eso. Sí, esto también quería preguntarle a la profesora Alba, pero sobre todo en el campo de la biomedicina o en el campo de la medicina, ¿no? La ética es fundamental porque están tratando directamente con seres humanos, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones que está desarrollando usted ahora, ¿cuáles son los componentes éticos o qué preguntas éticas suelen ser recurrentes a su investigación? Sí, bueno, yo creo que lo importante dentro de toda esta situación tan excepcional que estamos viviendo y de la pandemia es hacernos las 3 preguntas referente a cada una de las cosas que estamos desarrollando. Por ejemplo, la primera pregunta basada en los principios de la bioética, ¿no? No hacer el mal, ¿no? El principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, hacer el bien, pero sobre todo el principio de autonomía, que obliga a respetar la libertad de los demás. Entonces, yo creo que es importante también poder modular cada una de nuestras investigaciones en ese sentido. Nosotros vamos a contar con la aprobación. Este es el proyecto que nosotros hemos venido desarrollando, SAMAICOP, es la evolución de un proyecto original que ya tenía una aprobación de ética, que realizamos un piloto y que tuvo aprobación, por ejemplo, del Hospital Cayetano Heredia, que tiene permiso del INS para dar este tipo de aprobaciones y que evalúan cada uno de los proyectos, ¿no? Y ya pasó esta aprobación. Entonces, en este momento nosotros vamos a dirigirnos, pero ya tenemos estudiado y analizado el consentimiento, el proceso, el protocolo para hacer cada una de las mediciones en los participantes en los procesos de validaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro punto importante podría ser que actualmente también la OMS está haciendo el proyecto Solidarity, ¿no? De la OMS. Este proyecto tiene 70 médicos peruanos que también están colaborando y se han unido al proyecto global. Dentro de este proyecto están probando diferentes medicamentos para ver cuál de ellos podría apoyar en un tratamiento efectivo contra el coronavirus, ¿no? Al principio se decía, no, la hidroxiclina, la ivermectina, pero por ejemplo, estos 2 componentes ya han sido sacados de este estudio. Entonces, ¿pero por qué? Porque se ha comenzado a hacer estudios y como es un estudio adaptativo, se va adaptando a los resultados que se van obteniendo. Entonces, es importante señalar también que aquello que se dice tiene que tener la capacidad de adaptarse a los resultados que vamos obteniendo para, digamos, ir
trabajando cada uno de los principios, porque no es solamente desarrollar por desarrollar, sino ver la forma en la que sea sostenible, en el que sin causar daño a nadie, tratando el beneficio, como mencionaste, no solo a las personas, sino también a todo el ambiente que nos rodea, ver la forma de que sea sostenible y que pueda realmente aportar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista. Y creo que lo importante es que cada una de las investigaciones pasen por un sistema de aprobación para poder verificar que se cumplen cada uno de estos pasos. Es vital, me parece. Es vital no solo en el diseño de la investigación, sino, como usted menciona, de una forma flexible y que se vaya, que las cuestiones éticas se van planteando también según va avanzando el estudio, según la información que se tiene, ¿no? No es, o sea, el cuestionar ético es a través de toda la investigación, hasta en el momento de comunicar la ciencia, ¿no? Cuando mencionaba los tratamientos, definitivamente pueden ser tratamientos que funcionen o que no funcionen como cualquier tratamiento, pero siempre va a tener un riesgo y ese riesgo también se tiene que comunicar, ¿no? Entonces, exactamente, definitivamente, ¿no? Sí, como se dice. Se tiene que tener responsabilidad, sobre todo en medio de esta crisis de pandemia, ¿no? Eso es vital. Es vital, sí. Y algo que también estamos viendo en esta crisis, tal vez no algo, lo que se ha magnificado ha sido la importancia de la investigación científica, ¿no? Estamos viendo casi cientos de papers que se publican diarios, ¿no? O prepublicaciones, que más o menos vemos cómo grupos de científicos a nivel mundial se han abocado a la investigación con el coronavirus, pero eran científicos que estaban anteriormente haciendo otras investigaciones o tenían otro tipo de capacidades. Entonces, me gustaría preguntarle a los tres también, ¿cuáles creen que son los puntos más importantes de la investigación científica, ¿no? ¿Por qué es importante realizar investigación científica? Y en Perú, ¿cuáles serían los retos para alcanzar este ideal o la situación óptima de un desarrollo sostenible, ¿no? Basado en ciencia y tecnología? Así queremos comenzar con el doctor Martí Corena. Bueno, creo que lo primero que tenemos que ver para entender la importancia de la investigación científica para la sociedad es el territorio que tenemos en el país. Es un territorio extremadamente variado, muy diverso en distintos aspectos, diversamente biológico, hay enorme cantidad de especies, es uno de los lugares más importantes del mundo en biodiversidad. También es muy variado geológicamente. El Perú está en los 3 o 4 primeros puestos de los 5 más importantes metales del mundo, de los que más se comercializan. O sea, tiene una variabilidad geológica inmensa en sus montañas. Además, hay muchísimos materiales no metálicos que tienen un valor extraordinariamente fuerte y que todavía no están debidamente empleados. Y además hay metales raros de un costo mucho mayor que los metales que comercializamos y que se van con los metales que comercializamos en forma de rocas y que por lo tanto no aprovechamos toda la economía de la minería que el potencial de la minería tiene. Entonces, hay una gran variedad biológica, una gran variedad geológica y también una gran variedad climática, ¿no? Quienes hayan recorrido el Perú se dan cuenta que yendo de Lima a Pucallpa por tierra hay no sé cuántas, 50 distintas áreas ecológicas. Se ve todo, se ve prácticamente todo lo que hay en el planeta en ese trayecto, ¿no? Desde el desierto costero hasta la selva tropical. Y esa variabilidad climática es tan grande que incluso de un lado de un cerro puede ser un clima y del otro lado otro clima, porque los vientos van en dirección distinta, porque uno da hacia la cuenca amazónica y el otro lado da hacia la cuenca pacífica, en fin, por distintas características propias de la geografía peruana. Entonces hay una gran diversidad climática, biológica y geológica a la que se agrega una diversidad más, no menos importante que todas esas, que es la diversidad humana. Hay 49 idiomas que se hablan en el país, hay 49 formas, por lo tanto, prácticamente, si simplificamos un poco, de ver el mundo. Hay distintas maneras de ser, distintos caracteres,
y por lo tanto tenemos una diversidad cultural tan fuerte que se agrega a las diversidades físicas, ambientales, que necesitamos estudiarlas en conjunto. Esas diversidades tenemos que conocerlas. Para darles un ejemplo sencillo, Juan Tarazona, el biólogo marino, decía que en el Perú solamente conocemos el 10% de todo lo que contiene el mar peruano, solo el 10%. Es decir, si no lo conocemos y lo estamos explotando, y estamos explotándolo de una manera intensa, produciendo harina en lugar de proteínas, o sea, destruyendo las proteínas para vender harina al exterior, entonces estamos frente a un reto que tiene mucho de ética más bien, de carácter empresarial, pero que requiere de digamos, un trabajo de árbitro del Estado. El Estado en realidad es el garante del bien común y por lo tanto ahí tiene que jugar un papel fundamental, el papel y la opinión del Estado en defensa de ese bien común. Y es por eso que necesitamos conocer el país. Si solo conocemos el 10% de lo que tenemos en el mar, quiere decir que necesitamos muchísimos biólogos marinos del más alto nivel. Si solo conocemos la centésima parte de lo que tenemos en microbiología, que tiene un poder industrial enorme, industrial y de servicios, entonces necesitamos seguir investigando. Y investigar cada vez más, con excelentes bioquímicos, biólogos, genetistas, biólogos moleculares, etcétera. Si tenemos una enorme diversidad climática, necesitamos expertos en meteorología, pero también en fenómenos geofísicos extremos, como los sismos, sismología, actividad volcánica, estudiosos de la desglaciación, estudiosos del cambio climático, de las emisiones de CO2 asociadas al cambio climático, de las avalanchas, de los friajes, de las inundaciones, de los fenómenos del Niño, de todos esos fenómenos extremos para los que tenemos relativamente poco conocimiento, relativamente con respecto al que deberíamos tener. Eso es investigación al servicio de las personas. La investigación médica está de más ya ponerla de relieve, porque más no puede haberse puesto de relieve en los últimos meses. Y que por fin todo el mundo ahora, creo, ojalá, sin excepción, están de acuerdo en que hay que sostener la capacidad peruana de investigar en el ámbito de la salud. Y en la educación, por supuesto, estamos frente a un reto descomunal, porque los niños van a encontrarse, ya se están encontrando, con que ven a su profesor de lejos cuando la mímica gestual, la mímica facial tiene una gran importancia, pero no solamente la facial. Todo el cuerpo cuando se mueve, cuando uno hace un discurso o hace una clase, expresa mucho que no se puede ver a través de las cámaras. Y además el ángulo visual del niño se limita al de la pantalla, cuando en realidad el ángulo visual es casi de 180 grados para cualquier persona. Y por otro lado, porque nadie puede estar frente a la pantalla 7 horas al día, que son las horas que se le pide al estudiante. Entonces ahí hay que gestionar las cosas muy bien. Es indudable que hay que adoptar estas tecnologías, no hay duda, y que eso se va a quedar, ¿no? Como hace un momento escuché decir a un ministro español, estas técnicas han venido para quedarse, van a quedarse ahí y está bien que se queden, porque son muy valiosas. Para el sector universitario no hay ningún problema, porque el sector universitario puede aprovechar brillantemente esta tecnología. Para los investigadores también, excelentemente bien. Por ejemplo, la doctora Alicia Alba, ¿no? El doctor Solís, se pueden vincular en tiempo real inmediatamente con sus pares de Brasil o de Finlandia o de Estados Unidos. Pueden hacerlo inmediatamente y colaborar con ellos y tener un proyecto en conjunto, cosa que no se podía tener fácilmente hasta hace poco. Entonces, es una potencia enorme para la investigación. Estos procedimientos, pero hay un problema serio para la educación. No todo es problema, hay ventajas también, pero
sin duda ahí hay mucho que investigar. Metodologías, microelectrónica, modelos, técnicas ópticas y todo eso para ir mejorando el potencial de comunicación y las facilidades con que el público, especialmente los niños, puedan acceder a estas tecnologías sin daño para su salud y con beneficios para su formación integral, ¿no? Un aspecto fundamental, finalmente, creo, es de que podríamos muy bien dividir la investigación en el Perú, ya que se quiere entender en qué sirve para la sociedad, creo que ya lo hemos dicho, pero se podría hacer una división más clara para que haya más comprensión de por qué es indispensable la investigación científica. Los servicios públicos la demandan urgentemente. Hemos visto los fenómenos naturales extremos, la educación, la salud pública, la seguridad, todo eso demanda muchísima investigación científica. Para la producción industrial o producción energética o producción en general, la gran producción agrícola y todo eso, también la tecnología es fundamental, pero es una tecnología intensiva en ciencias, como la que ha señalado el doctor Solís. Intensiva en ciencias, son nanotecnologías, son las famosas tecnociencias. Son tecnologías que tienen un respaldo científico muy, muy potente y que no pueden ser desarrolladas si no se hace previamente investigación. Y tampoco pueden ser utilizadas si no se hace investigación, ojo, porque muchos pensaban de que cuando uno tiene a las personas que saben cómo modificar y adaptar estas tecnologías a las realidades locales, no solamente nacionales, sino en cada localidad del país. Y finalmente, la inclusión social, que lo digo al final, pero en realidad está al mismo nivel que las otras dos. El 98% de las unidades empresariales peruanas son pequeñas y medianas empresas, tanto agrícolas como rurales y marítimas. Son pequeñas y medianas. El 75% de todos los alimentos que consumimos es producido por las pequeñas unidades agrícolas. Por ese 98% de las unidades empresariales que representan el 80% total de la población económicamente activa. Y por lo tanto tenemos que hacer tecnología y ciencia para ellos y además rescatar las tecnologías nativas que tienen un potencial enorme porque han sido probadas durante siglos y que hay que rescatar y combinar muy bien con las tecnologías y la ciencia moderna. Así que inclusión social, producción, servicios públicos, todo en la vida social tiene mucho que ver y es decisiva la participación de la investigación científica. Y esto incluye no solamente a las ciencias naturales y a las ingenierías, incluye también a las matemáticas y a las ciencias sociales. Tuve ocasión en el año 2006, con esto termino, el año 2007, por encargo del INS, de trabajar con alrededor de 100 médicos organizando la discusión y llegando a conclusiones respecto a cuáles eran las prioridades de investigación en salud pública. Y se encontró, como se ha encontrado en todos los países del mundo, que el 90% de todos los proyectos de investigación que hay que realizar para la salud pública son proyectos de ciencias sociales. Y eso no tiene por qué sorprender, porque las ciencias sociales tienen que ver con la educación, con la institucionalidad, la organización social, con la institucionalidad del Estado, con la normatividad, o sea, la legislación, y con el uso del agua, ¿no? Es decir, tiene que ver con todo lo que los científicos sociales, antropólogos, sociólogos, politólogos y economistas, abogados, trabajan. Y entonces hay que integrar a los distintos esfuerzos. Conozco casos tan interesantes como por ejemplo el de el lingüista Roberto Sariquiei en la Universidad Católica, que trabaja un proyecto de lingüística amazónica, excelente proyecto, de las lenguas amazónicas distintas en el país, pero en asociación con un ingeniero de inteligencia artificial. Y entonces hay una asociación multidisciplinaria que es una asociación virtuosa que permite que se llegue a conclusiones mucho más rápido y de mayor alcance y proyección. Yo creo que los científicos en general deberían intentar trabajar proyectos multidisciplinarios porque la gran
mayoría de los proyectos verdaderamente relevantes, los grandes temas del Perú como de cualquier país, son temas multidisciplinarios. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Martí Corena, porque vemos que en el Perú no solo cuando implementamos ciencia no es solo o sea, no solo es implementarla, sino es como todo un trasplante, ¿no? Uno cuando hace un trasplante de corazón no solo escoge el corazón más adecuado, sino que el que mejor se adapta a todo el cuerpo, y ahí la unión de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas, de la tecnología, con las ciencias sociales es básico, sobre todo para entender los retos que tenemos en un país tan diverso como es el Perú, ¿no? Y quería hacer una pregunta al doctor Vélez. La pregunta nos la hace Ada Gabriela Pérez por el Facebook, y es respecto a la transferencia de la ciencia y la tecnología para el beneficio de la sociedad. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, lograr que esto cambie? Justamente el trabajo que venimos realizando, nosotros ya teníamos, por ejemplo, las telas, quizás el año pasado ya estaban optimizadas, no sé, antes, pero es un gran obstáculo llegar a la industria, ¿no? Que la industria crea en nosotros, o sea, en los científicos, ¿no? Entonces, nosotros tocamos puertas, o sea, no es que nosotros no quedamos solamente en la universidad, fuimos a empresas, a diversas empresas, y se mostraban interesados, pero nunca llegamos a hacer un proyecto con ellos, ¿no? Para hacer justamente ya, porque tenemos a escala laboratorio, nosotros necesitamos escalarlo, ¿no? Entonces, esa es una barrera muy difícil de vencer. Y justamente, a raíz de ahora, ¿no? de la pandemia, en el que nos hemos visto, o sea, tenemos que usar nuestra propia tecnología, nuestras propias, lo propio que hemos desarrollado, y nos encontramos que nos falta, ¿no? Por ejemplo, estas telas antimicrobianas, anti-COVID, hay en el extranjero, pero ahora, debido a la situación, es difícil importar, los precios son muy caros, entonces ahora sí recién nos hemos puesto a buscar qué cosa podemos hacer aquí sin depender del extranjero, porque nosotros nos gusta, o sea, especialmente el sector industrial le gusta comprar, importar la tecnología, todo listo, y ya ven mano y hacen y producen, pero no desarrollamos. Entonces, y justamente a raíz de esto, hemos tenido ya conversaciones con varias empresas, ¿no? Y ya inclusive estamos desarrollando plantas en planta, escalamiento, para tener una producción industrial. Y esperamos de que esto sea un momento en el que ellos confíen en los científicos, en el que, por ejemplo, ¿no? Benjamín decía, nosotros somos el segundo productor de cobre del mundo, el segundo productor de zinc en el mundo, pero no hemos producido ningún producto peruano que diga que tenga cobre con un valor agregado o que tenga zinc con un valor agregado, ¿no? Y justamente estas telas tienen justamente óxido de cobre y óxido de zinc, y lo que hemos hecho es, estamos usando insumo nacional. Estamos usando, a pesar de que la sal de cobre y de zinc no son de gran pureza, hemos hecho muchas pruebas y funciona muy bien. Podemos hacer nanopartículas que tengan propiedades similares a una sal importada de gran pureza. Entonces, a pesar de que tiene solamente 97% de pureza, y con eso hemos logrado, y justamente eso es lo atractivo ahorita. ¿Por qué? Porque es un producto que es económico, desde el punto de vista de materia prima, ¿no? Que es la tecnología, es un poco el aporte más importante del desarrollo, pero en cuanto a materia prima es bien bajo, ¿no? O sea, que justamente lo hace competitivo, ahora sí, lo hace competitivo con un producto importado. Entonces, y justamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo como ciudadanos para lograr ese cambio, ¿no? Justamente, debemos de apoyar, ¿no? O sea, como dice, ¿no? Cómprale al Perú. O sea, debemos también no solamente
comprar Investiga. cosas que son importadas, no compra de Perú. Entonces, por eso que podríamos tener productos hechos en Perú que injustamente nosotros como ciudadanos tenemos que comprar esos productos antes que el importado. Sí, súper interesante porque además vemos que los ciudadanos también somos parte del proceso de investigación o de desarrollo, ¿no? No solo podemos comprar estos productos, sino también mediante las políticas públicas que apoyamos o mediante nuestra participación ciudadana, también podemos apoyar ese tipo de investigaciones. Y para ir concluyendo, quería preguntarle a la doctora Alba solo una reflexión al respecto. Ella mencionó anteriormente que había ganado la convocatoria del CONCITEC sobre el coronavirus, ¿no? Entonces quería preguntarle, de su perspectiva como investigadora, este tipo de convocatorias que me parece que mañana se lanza otra segunda etapa, y el Innovate Perú también ha sacado algunas convocatorias. Como investigadores, tener este tipo de apoyo financiero en un corto tiempo, ¿cómo ha beneficiado su investigación o cómo ha sido recibido por parte de su equipo de investigación? Bueno, la contribución que hemos tenido ha sido de verdad para todo el equipo una gran responsabilidad. Lo veo, he conversado con cada uno de estos y a pesar de los problemas para la comunicación debido al estado de emergencia, ¿no? Cada uno de ellos tratando de aportar de la mejor forma para hacer esto realidad. Nosotros habíamos estado trabajando con neumonía en niños, que es un tema también de salud pública importante, ¿no? Es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años. A raíz de la pandemia es que nosotros orientamos esta investigación a poder desarrollar, porque la primera causa de complicación del COVID es la neumonía. Pero yo creo que la relación que debe existir y que lo que buscamos todos los investigadores, creo que hemos ganado esta convocatoria, es que entre ética, ciencia y tecnología sea fundamental para poder crear sostenibilidad. Es importante realmente para un equipo recibir un apoyo financiero, porque la ciencia no es una carrera que normalmente te vaya a hacer millonario o rico, es más de conciencia social, digamos, es más de un poco de lo que tú quieres dar para beneficiar al país en medio de todo, de todas las coyunturas y diferentes problemáticas que existen. Pero creo que debemos dejar de mirar a las TICs, a la innovación, a la ciencia, como de repente algo que me quedo con lo que ya conozco porque lo que conozco está bien, no. Entonces, tratar de mirar más allá, porque realmente existen personas que están investigando y tratando de aportar dentro de los conocimientos que se han generado, ¿no? Y gracias al apoyo de instituciones como el Fondesit, y que lo que buscamos es poder aprovechar las nuevas tecnologías para hacer que las brechas entre la salud que reciben, entre los servicios de salud que se reciben en periferia, en pueblos como Saxamalca, Huancavelica, o en el Callao, en la parte más alta de Pachacute, o las personas que reciben en el RIMAC, no sea tan diferente, digamos que no tengan tantas limitaciones, ¿no? Estamos trabajando en Huancavelica, un patólogo en un año hacía la convocatoria, nunca llegaba, un dermatólogo, entonces tenían que derivar los servicios a Huancayo, entonces eso implicaba un costo. Entonces hay un montón de deficiencias en todo el sistema de salud, y es importante poder reconocer que tenemos una gran responsabilidad para poder, a partir de las innovaciones que vamos generando de nuestras investigaciones, poder hacerlas sostenibles. Es importante el apoyo del Estado para que nos den políticas para poder que sean implementadas, para que no simplemente se quede en un proyecto de investigación, sino, como mencionó el doctor Vélez, para dar el salto, para poder implementarlos, siguiendo un estricto reglamento de ética, siguiendo una conciencia social, que es muy importante, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros que seguimos haciendo ciencia en medio de todo esta pandemia, tenemos una gran responsabilidad y un compromiso sobre todo, ¿no? Para poder hacer que las cosas mejoren y aprovechar al máximo los recursos con los que contamos, pero sobre todo también un gran compromiso para que el resto y el Estado pueda ver, para que implemente esto de forma masiva,
porque si en este momento nos dan el dinero, pero luego más adelante no se busca de forma de masificar esto, de qué sirve que hayan construido un respirador artificial a menos costo, que se pueda producir en masa, pero si al final no optan por él o no buscan mejorar o dar los recursos, no importa lo que se haya desarrollado, porque se queda en eso, ¿no? Es importante saber que se necesita el apoyo del Estado en medio de esta coyuntura para poder hacer sostenibles las soluciones, y de los investigadores es su responsabilidad para poder lograr todos los datos de calidad y todas las validaciones que necesitamos para implementar con éxito. Sí, muchas gracias por su comentario. De todas formas, como usted menciona, o sea, la investigación no acaba cuando se tiene el producto final, ¿no? Sino, como lo menciona el doctor Vélez también, es todo un ecosistema que responde a diferentes intereses, que requiere el apoyo de diferentes actores, ¿no? No solo la ciencia, sino también la industria, la innovación, el gobierno, las universidades. Estamos todos involucrados, ¿no? Bueno, ya vamos terminando con la presentación. Quería agradecer a nuestros 3 ponentes del día de hoy y también a todos los que nos han seguido por redes sociales, porque definitivamente, si bien este conversatorio se llamaba Aportes de la Ciencia a la sociedad también aporta grandemente a la ciencia, ¿no? Uno no hace ciencia para la sociedad, sino con la sociedad, desde la sociedad, y también siempre estamos constantemente en esta comunicación. Ahora ha sido online, pero esperamos que también pasada ya la pandemia, podamos seguir conectándonos más con el público, ¿no? Los investigadores, poder establecer estos puentes con la sociedad, no solo entre los científicos, sino que ahora más que nunca estamos viendo la necesidad de que haya esta conexión entre la ciencia y la sociedad. Y quería agradecerles nuevamente a nuestros 3 ponentes por participar el día de hoy, a todos los que nos han seguido en redes sociales, y también invitarlos al siguiente conversatorio que va a organizar la Biblioteca Nacional del Perú, que se llama Espacios Culturales en Reinvención, que va a ser el jueves 4 de junio a las 7 p.m., también por el Facebook de la Biblioteca Nacional. Y ya para acabar, les recuerdo que el video se queda en el Facebook de la Biblioteca Nacional, así que lo pueden compartir, lo pueden enviar a todos para que puedan ver todos los aportes que, gracias al doctor Morticorena, al doctor Vélez y al doctor Alba, han compartido con nosotros el día de hoy. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias, José.